Buenas noches, ¿qué tal, Joel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jan? Dale. Bueno, te comento un poco la dinámica de cómo hacer la entrevista. En este caso, la idea es que nos cuentes un poco tu vida profesional y tu vida personal, cómo has ido creciendo a lo largo del tiempo, qué has hecho, qué has tenido que hacer para ir mejorando y pues nada, que nos comentes cómo ha sido tu progreso. Vamos a empezar con una pregunta muy simple, que es para conocerte un poco de cuál es tu rol, qué haces un día típico como desarrollador de software, qué haces un día como yo el Piuri, ¿no? Yep. Entonces, bueno, hola, ¿cómo están a todos? En este caso, mi rol actual es full stack, desarrollador. Me especializo en lo que es cloud, AWS. Y normalmente mi día empieza a las 7 de la mañana. eh, Trabajo con una empresa de manera virtual, entonces eso me ayuda y me favorece un poco al momento de poder dormirme quizás 5 a 10 minutos más. Entre la vida del trabajo, la vida universitaria y actualmente cuando ya estoy desarrollando lo que es mi TIC para graduarme, pues es bastante complicado, pero creo que todo eso al fin y al cabo va a merecer y va a tener su recompensa al final, ¿no? Una vez que empiezo el día, normalmente lo que empiezo haciendo es revisando pendientes. Si bien entro a las 8 de la mañana, empiezo revisando pendientes, cocinando, haciendo deberes, cosas por el estilo, ¿no? Antes de poder ingresar a la jornada laboral. Una vez que ingreso a la jornada laboral, en las mañanas generalmente tengo reuniones, dailies, a veces reuniones con clientes sobre algún incidente, algún ticket. Y nada, es estar en ese aspecto. En este caso estoy a cargo de un proyecto yo solo. Aquí en Ecuador, Celerity o .NET. Trabajo también con la división de Alphanet y también para Centro de Privacidad de KFC. Hago desarrollos entre las tres partes en general, ¿no? Entonces, a veces mi día empieza con un pendiente de cada cosa, entonces ahí normal, se va haciendo una reunión por vez. Y en las tardes normalmente lo que hago es codificar, ¿no? Ujú. Saliendo de la jornada laboral, reviso pendientes y los días que tengo clases, pues es un poquito complicado, pero tengo la libertad de poder irme a conectar en lo que es la universidad. Normalmente las clases son de 7 a 11, entonces lo que generalmente hago es llegar ahí a las 7 y entrar a clases, esperar a que me toque conectar al trabajo. Salgo un momentito para hacer lo que es la daily y esperar que no tenga reuniones hasta las 11 de la mañana. Mientras tanto, voy revisando pendientes y haciendo anotaciones durante las horas de clases. Eso normalmente suelo hacer. Y los fines de semana, como ya como persona, la verdad es que lo que me gusta es jugar. Juego o salir. Ya. Actualmente estoy viciado. El mejor juego que ha salido en este año se llama Expedition 33. Está completamente bueno. Entonces, entre eso, entre salir con mi moto. Tengo una motocicleta, la cual justamente es de viaje y cosas así. Entonces, cuando puedo también me doy una escapada, me voy corriendo con la moto y cosas así. Entonces, normalmente así que transcurre mi día a día. Qué cool, la verdad. Creo que eso es la vida del programador de home office. Es muy bonita, muy variada y creo que te abre las puertas a trabajar donde tú quieras, la verdad. Y siguiendo con este rumbo de las preguntas, ¿hace cuánto tiempo estás en el mundo laboral? ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Cómo fue tu primera experiencia trabajando? Mi inicio en el mundo laboral realmente fue como a los 15 años, 16 años. Realmente no ejerciendo esto como desarrollador. De hecho, desde muy temprana edad he trabajado en distintas cosas, entre las cuales son albañilería, metalurgia, eh, construcción, carpintero, cosas así, ¿no? He ido de cosa en cosa, viendo lo que me gusta, viendo lo que no me gusta. Esto duró alrededor de 3 años, entre salto y salto, que fue desde los 16 hasta que más o menos a la altura de los 16 años mismo, mientras pasaba todo esto, me pasaba de trabajo en trabajo, conocí un lugar donde pude trabajar como técnico eléctrico, ¿no? Entonces, en una primera instancia, me gustó bastante. O sea, yo siempre he sido muy curioso, desde pequeño. Desarmaba las cosas. O sea, no te voy a mentir, dañé unas cuantas cosas de mis papás, desde pequeño. Desarmándolas, tratando de ver qué hay adentro, no sé, de un parlante, de una bocina y descubrir que hay un imán, por ejemplo, fue la santa gloria, la verdad. Entonces, entre todo esto, cosas como juegos de rompecabezas, armar cosas, era mi vida diaria. Entonces, me gustaba bastante eso de pequeño y eso lo pude transformar mediante esta
este local que me abrió sus puertas y pude trabajar como de electrónico, ¿no? Y resolvía problemas y cosas, algo muy básico, a veces soldaduras, arreglos de equipos, golpes, cambios de pantalla, cosas así. No de teléfonos en general, sino más bien de todo. Televisiones, computadoras, cosas electrónicas en general. Aquí mismo conocí a una persona la cual me empezó a centrar en este mundo de la programación. El man sabía bastante. Tendría tal vez en esa edad unos 20 años él, ¿no? Y él fue la persona que me enseñó HTML, mi lenguaje de programación. Cosamente está mal dicho, ¿no? Pero yo le decía así, HTML y CSS, ¿no? Cosas como que podías crear cosas bastante bonitas, bastante feas. Y eso me fue interesando ya. Desde esa corta edad, pues, aparte de trabajar, ya estaba siguiendo lo que me gustaba, ¿no? Después de haber pasado por un montón de trabajos, como te digo. Y nada, y empecé a buscar ofertas de más, a veces hacía páginas estáticas, blogs, puro HTML, CSS y un poco JavaScript, porque tampoco es que era muy experto. Y así, más o menos en esos fue mis primeros rumbos, ¿ya? Ujú, Hasta que pude entrar a la universidad. Yo vivía en Loja, entonces yo me tuve que cambiar, bueno, me cambié con toda mi familia a Caquita. Y acá empecé la universidad apenas llegué, que fue en el 2020 más o menos, justo antes de que comenzara toda la pandemia. Y nada, y ahí fue un tema un poco complicado de de tener trabajo y demás, porque realmente creo que se escaseó en ese punto las ofertas laborales. Y aparte para mi nivel de conocimiento en ese momento, que solo era como que JavaScript y HTML con CSS, pues la verdad es que era el doble de complicado, ¿no? Entonces, así me mantuve un poco sin trabajo hasta que pude empezar a ser freelancer, ¿no? El contacto de los freelancers, pues era igualmente de esta persona que te comento, el cual era mi amigo, me ayudaba con un, decía, ¿sabes qué? Necesitamos el desarrollo de esto. Entonces yo, "Ah, vamos, de una. Necesitamos el desarrollo de esto, vamos de una, así, clase. Me acuerdo que también una de las cosas más grandes que hice en esos momentos fue el desarrollo de un trabajo de integración curricular para la ESPE. ¿Ya? Este trabajo de integración curricular básicamente era una calculadora gráfica programada desde cero en lo que es C Sharp, ujú, usando Genplot y así. Entonces, uno de los mayores trabajos fue justamente eso. Yo ayudé en la parte, me pagaron, ¿no? Pues eso, como digo, eso fue trabajo, o sea, eso no es que fue de un amigo, ni nada, eso, no, eso fue trabajo. Me dijeron, ¿sabe qué? Necesito hacer lo siguiente. Entonces, realmente fue bastante lo que hice. O sea, ahí me aprendí mucho más de lo que ya sabía. Luego de eso me empecé a interesar y empecé a aprender cosas como C Sharp, PHP, usando los frameworks del Laravel y cosas así. A lo que iba saliendo, ¿no? Hasta que en un punto me estanqué porque ya no había trabajo como freelancer. Ya. En ese punto de todos mis ahorros, busqué un trabajo y este trabajo justamente fue en cuarto semestre, más o menos regresando justo de toda esta parte de la pandemia, ¿ya? ujú, Aquí fue mi hermano mayor el que me dijo, mira, sabes que están abriendo vacantes para ser censista, de supervisor de los censistas acá en el censo del 2022, creo que era eso. No recuerdo qué fecha exactamente, pero bueno. En ese punto, pues dije, necesito dinero, quiero comprar mi primer vehículo y quería comprarme una moto en ese tiempo. Entonces dije, bueno, sabes que con los ahorros que tengo y quizás con lo que me paguen ahí, podría comprármelo. Entonces, bueno, con todo, pues metí currículum, o sea, poniendo ahí para cosas, lo único que sabía hacer. Y ya, me quedé como supervisor de 5 censistas. En este caso fue la primera vez que tuve un equipo a cargo. Claro que no era tan complicado, ¿no? Pero sí era como que el hecho de ser la figura a la que esperan la toma de decisiones para hacer ciertas cosas, era bastante primeriza mi experiencia, ¿no? ujú. Pero aún así lo supe manejar de todas formas. Todo esto duró alrededor de 3 meses, no duró más. Obtuve mi dinero, me compré mi primer vehículo, la cual fue una moto, como había dicho. Y con esto, pues nunca dejé de parte, obviamente todo esto pasó mientras yo estudiaba en la universidad, ¿no? Y era muy complicado, estos 3, 4 meses que estuve ahí fue bastante complicado porque justo me cayó en un cuarto semestre, un quinto semestre, el cual era bastante complicado. Me acuerdo que justo ese semestre habían
Habían una saturación de estudiantes increíbles, entonces a mí me tocaba clases en la mañana y en la tarde. Ponte una clase a las 7 de la mañana y terminaba a las 9, luego a las ¿cómo es? De 11 a 1, luego terminaba de 6 a 8, así, era muy saltado. Entonces, realmente lo que yo hacía durante ese semestre, y Ujú. aparte del inglés, que lo había, en ese punto ya lo había postergado mucho y era un cuarto semestre en donde ya estaba asustado de, chuta, si no paso el inglés voy a empezarme a quedar de semestres. Entonces mi día empezaba ahí tranquilamente 5 de la mañana, me levantaba, eso todavía en la casa de mis papás, me levantaba y a veces me hacían el desayuno, a veces no, desayunaba, salía y lo primero que era ir a hacer que los censistas tengan su lugar de trabajo en la mañana. Luego depende cómo iba el día, por ejemplo, si tocaba clase a las 7 me iba directamente a la universidad, una vez pasaba esto, o si no me quedaba un rato más a las 9 hasta que me empiece a tocar clases, así. Y terminado toda esta jornada y entre ir y regresar de la universidad, al fin del día me tocaba ir al inglés, lo tomaba de 6 a 8 por suerte. Entonces todos los días era de 6 a 8 que tenía que sí o sí regresar a la universidad. Este regreso me implicaba a mí bastantes cosas, ¿ya? Era un dolor de cabeza. Una vez acababa el inglés, tenía de dos. O tenía que regresar a ver cómo iban las personas del censo, porque ellas normalmente trabajaban hasta las 9 10 de la noche. Tenía que pasarles lista, pedir los avances del día y demás. Ujú. ¿Ya? Así normalmente era mi día, en ese punto, hasta que ya me pude comprar mi vehículo, terminé ese trabajo y ya. O sea, fue bastante liberador, la verdad. Ya. Terminado ese semestre, lo que continuó para mí fue, por así decirlo, un poco de turbulencia entre lo que quería hacer, ¿no? En este caso yo ya sabía que a mí me gustaba ser programador. Front, back, no sé. ¿Cómo es? De datos, Data arquitecto, Science. no, no sé. Ujú. Era un poco complicado. No sabía mucho todavía el enfoque, solo sabía que me gustaba hacer cosas en ese estilo. Ujú. Como no había trabajo, pues también tenía esa duda de, bueno, en qué me desenvolveré y demás. Entonces, en ese punto yo me boté a hacer lo que es delivery en mi primera moto. Ujú. En mi primera moto me boté a hacer delivery. Yo era Uber y Rappi Pi. Mi día era normal, o sea, a veces incluso llegaba con la maleta del Rappi a la U. No, no me da vergüenza. Trabajaba de eso, comía de eso, ¿no? Entonces, cuando ya me terminaba clases o los fines de semana, inmediatamente iba y hacía pedidos, ganaba dinero. En vacaciones fue más de lo mismo porque tampoco obtenía ofertas de freelancer. Hasta que, hasta que ya, en un momento dije, ¿sabes qué? Es momento de empezar a buscar trabajo. Creo que actualmente ya cursé lo que debería de cursar, sé lo que debería de saber. Hasta ese punto ya había hecho algunos proyectos, unos más, unos menos ambiciosos, unos menos, dentro de la U o personalmente, solo por medir mis conocimientos más que nada. Y ahí fue cuando empecé a buscar pasantías, que eso fue como en sexto semestre, algo así. Ujú. Y ingresé a lo que es la holandesa. La holandesa es una quesería, distribuidora de lácteos, se podría decir. Aquí lo que principalmente hacía era Data Analytic, ¿no? Hacía Data Analytic y me gustaba bastante, ya, pero esta Data Analytic no solo venía solo con datos, sino con programación. Ahí trabajaba con lo que es .NET, Ujú. haciendo aplicaciones para ellos, o sea, haciendo ciertos desarrollos aparte de encargarme de cosas como los pipelines para los data warehouses, y todo eso fue la primera vez, o bueno, más bien fue una segunda vez, porque en una de mis muchas, ¿cómo se puede decir? Del mucho que hacía freelancer, me topé con una persona que quería desarrollar un modelo predictivo simple, ¿no? Pero que sí requería de un análisis. Entonces, eso fue justo conjunto cuando yo cogí la materia de inteligencia artificial. Para mí ahí el ingeniero Paz, que todavía ojalá siga en la universidad, y sí, sí, sigue, creo. Fue una guía increíble ahí, y yo le preguntaba cosas incluso fuera del tema de trabajo, y era increíble. Y me acuerdo que todo eso hacía. Entonces, cuando llegué a la holandesa, apliqué parte de esos conocimientos solo enfocados a data y aparte de los conocimientos que tenía en programación. Entonces, realmente ahí era yo un full stack, DBA, Data Warehouse, De todo. analista de datos, de todo, incluso automatizaciones, porque
algunas cosas que la empresa no quería un desarrollador para hacer, por ejemplo, no sé, automatizaciones de flujos, hacíamos mediante Power Apps. Entonces jalábamos datos de donde es HANA-DB, que era la base de datos que ellos tenían conectados a su motor principal, que era SAP Business. Se jalaba data y el pipeline no era ni Airflow ni nada, sino era Power Apps. Power Apps era ese de ahí y eso lo que hacía era reportes en Excel, guardaba en la nube y así. Entonces, hasta que acabé mis pasantías, realmente pues ganaba 150, no ganaba más, pero era un comienzo, ¿no? Entonces ya podía poner en algún lado, bueno, trabajé aquí haciendo tal cosa. Ujú, Luego me ofrecieron un puesto ahí, pero realmente yo sentía que me merecía más de lo que había ahí. Y fue un poco quizás volver a tratar de buscar algo más real, porque me ofrecieron una vacante, pero era de la misma forma durante 6 meses y era como pasante. Me aumentaban el sueldo como $100 más, ujú, pero yo estaba seguro de que podía encontrar algo mejor. Y dije, no me voy a regalar y no voy a regalar mi trabajo. Realmente me arriesgué y dije, ¿saben qué? No, no me voy a quedar porque sí era bastante cansado el trabajo, porque no tenía un rol. Realmente yo hacía hasta soporte y tenía que hacer de todo un poco. No era reconocido mi esfuerzo, entonces dije, bueno, tampoco es que voy a poder hacer carrera aquí. Entonces, no, gracias. Esta gente, o sea, justo la persona que se encargaba de mí me dijo, es verdad. O sea, la verdad, yo te apoyo en esto. Él mismo me aconsejó, dijo, sí, en verdad, si no necesitas ahorita y prefieres ir a buscar algo mejor, dale, porque no vas aquí a encontrar un buen futuro. No nos respetan aquí como desarrolladores. Esas fueron sus palabras. ujú, Entonces yo dije, bueno, me voy, me voy. Rechacé la oferta y creo que estuve 2 meses buscando un empleo. Hasta que pude dar con un empleo de pues, se podría decir que es un exportador, una florícola, pero esta florícola era exportadora. Ellos hacían el trabajo de mediar los pedidos entre los, las fincas de aquí de Ecuador con no sé, los hoteles y demás de otros países, ¿no? Entonces, ellos lo que estaban requiriendo era primero análisis de su base de datos. Toda esta parte de datos y hacer ciertas cosas como reportes mediante una aplicación web y demás. Ellos ni siquiera ellos sabían muy bien a lo que se iba. ujú, Ya, ni siquiera ellos sabían muy bien a lo que querían, pero ellos querían empezar a construir algo propio. En este caso querían hacer un RPA desde cero para poder centralizar su información, porque ellos tenían una aplicación, no sé en qué se desarrollaba, pero era de escritorio. Esta aplicación era muy lenta, funcionaba muy poco, pero les funcionaba de cierta forma, ¿no? Entonces aquí fue donde realmente conseguí un buen trabajo, un primer buen trabajo. Y con ellos, más que aprender, fue investigación propia, porque ahí era yo el full stack. Ahí fui yo siempre el full stack. No es que tenía alguien que me indique cómo hacer las cosas y demás, entonces me guiaba a base de tutoriales, de GitHub, de Overflow, de ChatGPT. En ese tiempo ya pudo existir ChatGPT, entonces se podía hacer consultas, documentación y demás. ujú, Eh, y mientras todo eso pasaba, igual seguía a la par con la universidad. Nunca me decepcioné de la universidad, realmente si bien pienso de que no me fue de utilidad para saber las cosas, fue una base para poder entender ciertas cosas. De las pocas cosas que me han enseñado, ahí realmente es desde programación, o sea, programación uno con el ingeniero Pablo del Hierro, programación 2 con el ingeniero Anchundia, inteligencia artificial con el ingeniero Paz, eh, requerimientos que fue en cuarto semestre con el ingeniero Sandovalín y en séptimo creo que fue, metodologías ágiles, fueron las únicas personas con las que creo yo que en verdad aprendí. ujú, Estas bases fueron las que justamente fundamentaron todo lo que ahorita sé. Entonces, con esto y con toda esta experiencia, pues pude seguir adelante y poder saber qué es lo que quiero hacer. Actualmente me encuentro como un rol de full stack y desarrollando completamente esa función. ujú, Aún así, sí me siento bastante confiado en desarrollar cosas como DBA o como Data Science. Son esos dos campos son los que me gustan. Y una parte de infraestructura, todo localizado en la nube o incluso on-premise. ¿Por qué no? Todo eso. claro. Ajá. Entonces, así llegué a este punto.
Claro, y por ejemplo, ¿qué cambió en ti desde que tú dices empecé a trabajar? Yo qué sé, te volviste más responsable, tu comunicación, no sé. Claro, verás, el punto de inflexión fue justamente cuando te cuento que yo fui el supervisor de estas 5 personas en el censo, porque ya no era un nivel donde yo me comunicaba con compañeros, sino realmente era como que yo, con estas 5 personas que eran el eslabón más bajo, yo era el siguiente eslabón más bajo y luego de mí así seguían lo que son los supervisores, no me acuerdo estas personas que se llamaban, pero los supervisores de área, algo así se llamaban. Entonces, la comunicación era que ellos me decían a mí y yo les decía a ellos. Entonces, ahí todavía yo tenía un poco de resentimiento, ¿no? De este tipo de comunicación, o sea, cómo hacerla efectiva, y así, o sea, esa fue mi experiencia manejando un equipo y también empezando a tener una comunicación un poco más asertiva junto a las personas de arriba, porque hay que tener en cuenta de que las personas que están abajo no hablan lo mismo que las que están arriba, y las que están arriba no son lo mismo que están abajo. No me va a decir, por ejemplo, un ejemplo claro de esto fue cuando un censista pasó un robo, ¿no? Ese le robaron la tablet, fue esto 7 de la mañana, ni siquiera fue en la noche, y esta persona estaba desesperada. Entonces yo estaba entre la persona desesperada y mi superior, la cual me decía, bueno, quédate ahí. Me Ujú, estuvo esperando ahí de una forma muy paciente la persona, media hora. Entonces yo tenía que debatirme entre o tratar de calmar y llevarlo a un lugar, llamar a la policía, alguna cosa, y entre seguir las órdenes de esta persona de acá. Entonces fue un momento donde yo, ¿sabes? Dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer lo correcto y voy a super... Entonces lo que yo hice fue, por ejemplo, coger a esta persona, hacer el reporte policial y aunque mi superior me regañe, porque era obvio, porque luego de eso hubo un regaño increíble, pero sabía que era lo correcto, ¿no? Llevarla ante la policía, a sentar la denuncia correspondiente en fiscalía y ya. Entonces yo cuando pasó todo eso, pues tuve un pequeño dilema con estas personas de arriba, porque ellos, claro, justo el supervisor de área dijo, yo te dije que me esperaras ahí y ujú, tú te fuiste. ¿Te importó lo que yo te dije? Entonces yo le dije, no es que me importó, pero la chica estaba muy desesperada, pero como para continuar primero trabajando y para segundo esperarle el tiempo que usted quiera. Entonces, este problema escaló un poco más. Por suerte, no escaló tanto, pero sí escaló un poco más hasta el siguiente círculo, que eran los supervisores de provinciales, creo que se llamaban algo ujú, así, o de ciudad, algo así, no me acuerdo. Entonces me preguntaron, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué desacató? Entonces yo le dije, verá, ¿sabe qué? Realmente pasó esto, 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 otro. Tengo los registros de lo que la persona me llama y lo que la persona me vuelve a llamar para confirmar que estoy en el lugar y la persona que me vuelve a llamar para cuando se recién llega al lugar. Entre todo esto pasó casi 1 hora y media, mientras la chica ya estaba desesperando, porque esto de aquí no solo implicó que la chica tuviera que dejar de trabajar un poco de tiempo, sino que también le costó la reposición del equipo que le robaron, porque no es que el censo decía, bueno, ¿sabes qué? Te robaron, toma otra tablet y hasta ahí quedó. No, la chica tenía que de su sueldo reponer esa tablet. Entonces desde ahí fue ya más o menos forjando mi carácter en donde me di cuenta de que no debes de ser ni muy pasivo ni muy activo, se podría decir. ujú. ¿Ya? Porque si, por ejemplo, yo me quedaba en ese momento, no sé, esperándole a esta persona sin tomar una decisión, la chica hubiera podido tener un colapso nervioso, se podía haber ido al hospital, ido a mayores, solo porque yo asumí o seguí asumiendo la negligencia de esta persona superior. Y si hubiera sido eh, al revés, quizás hubiera sido otra situación, entonces no lo sé. Entonces, desde ahí fue como que dije, ok, hay que mantenerse en un punto intermedio. ¿No? Claro. Entonces, en ese punto intermedio, desarrollé en base a eso tantas habilidades de comunicación como para las personas que no entienden, como yo entendería las cosas, y las personas que no entienden porque se creen superiores a lo que yo debería entender, ¿no es cierto? Exacto. Entonces fue un equilibrio y entonces ahí es donde me di cuenta una forma de hablar clara. Y desde ese punto, pues es fácil. Por ejemplo, esta empresa a la que yo te dije que fui, ellos no sabían qué querían hacer, ellos querían empezar a desarrollar porque ellos les necesitaban el desarrollo, pero no sabían qué necesitaban. Ujú, Entonces,
Con lo que yo ya sabía fue, verás, ok, tú no vas a hablar mi lenguaje técnico, pero sabes que yo te voy a empezar a dar herramientas para que tú me digas si vamos por buen camino o vamos por bajo camino, bajo una demostración, bajo una, todo eso. Y todo el proceso que, como te dije, en este punto, lo que me ayudó fue el ingeniero Sandoval, su cuarto y su séptimo semestre, donde me enseñaron metodologías ágiles y donde me enseñaron requerimientos, fue lo que me llegó al momento y pude aplicar todo esto y teniendo un rol bastante neutro con estas personas, de uno y de otro lado, ¿ya? Entonces, en todo este lenguaje, entonces desde ahí más o menos empezó a formar el carácter. Ujú. Exacto. Bueno, es mucha información de lo que nos has dicho, pero en realidad tienes razón. Yo creo que las circunstancias y cosas de la vida nos hacen forjar un carácter y de cierto modo nos van guiando a, por ejemplo, saber cómo comunicarnos, saber expresarnos, saber comunicar las ideas, saber cómo manejar una situación, que es lo más importante. Y por ejemplo, en consultoras se ve mucho esta comunicación que es tratar con el cliente, saber cómo manejarlo, saber que ellos no saben todo y tratar de manejar estos casos y expresar la idea lo mejor posible para que lo entienda. O, por ejemplo, los clientes, como sabemos, son full necios. Siempre creen tener la razón o quieren hacerlo como ellos dicen y probablemente lo que como ellos quieren no es la forma correcta o quizás se puede hacer mejor o quizás y sí tienen razón y pueden mejorar nosotros nuestro punto de vista, ¿no? Bueno, es muy importante la comunicación y saber manejar los casos. Siguiendo con este rol de preguntas, ¿qué te hubiera gustado a ti que te dijeran antes de entrar a tu primer trabajo como desarrollador? ¿Qué crees que es eso que dices, bueno, esto me pasó, puedo comunicarle a los chicos para que quizás no tengan este error en un futuro? Una de las cosas que me hubiera gustado que alguien me dijera es que no necesitas saber. Ujú, Realmente lo que yo pienso es que no necesitas saber. Desde un punto de vista técnico, tú saliendo de la universidad o pensando que conoces algo, no lo conoces realmente ujú, hasta que lo aplicas. Entonces, el hecho de que tú vayas a un trabajo no implica que tú vayas porque sabes, sino tú vas porque sabes que puedes hacer las cosas, pero no como ellos piensan. Eso es lo que creo. Entonces, realmente cuando yo fui a mi primer trabajo, cosas que me hubiera gustado mejorar era primero saber esto y segundo saber que podía decir abiertamente, ¿saben qué? Enséñenme a hacer esto. Porque si bien yo conocía, yo ya venía de una trayectoria en donde yo conocía lenguaje técnico, programación, funciones, todo este tipo de microservicios, patrones, demás. Llegué allá y me topé con que era un monolito mal desarrollado, era un código espagueti. Y me dijeron, haz esto. Y yo como que, ¿y por dónde empiezo? Si no tenía, por ejemplo, algo fácil, es como un proyecto de la universidad, todo un proyecto de la universidad, por lo menos tú y tus compañeros tienen abstraído de que en la tabla, no sé, en la clase main va a ir todo lo que invoca el resto, pero no tiene que ir lógica, por ejemplo. Yo llegué allá y vi que en main había dos funciones, luego había una llamada, luego había un modal, todo eso en el framework de .NET. ujú. Y Y, ahí es cuando entendí, o sea, no sé. Y yo digo, ok, no sé. No estoy entendiendo nada en este punto, o sea, y está ¿por qué están bien no haciendo? saber, porque no necesariamente debemos saber todo, todo se va aprendiendo, se va aprendiendo sobre la marcha, está bien. Uy, Sí, ujú. es justamente eso. Entonces, ahí me hubiera gustado también tener un poquito más de, 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 se podría decir de... Bueno, y ya bueno, ahorita luego volvemos del break que estamos. Vamos a las preguntas más relacionadas a entrevistas, cómo prepararse, cómo te ha ido, porque imagino que en toda tu trayectoria has tenido un montón de entrevistas, cómo has manejado esos casos, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo fue tu primera entrevista real? ¿Qué te preguntaron? Uy, mi primera entrevista real. A ver, aquí les voy a decir algo que creo que todos deben saber y que vamos a fracasar en alguna entrevista. Mi primera entrevista creo que formal la podría considerar para mí un fracaso. Justamente fue en la holandesa, realmente. ¿Y por qué les digo que fue un fracaso? Te expongo que fue un fracaso porque no siento que me haya desarrollado o desenvuelto bien. ¿Ya? Yo me preparé.
yo empecé a estudiar más o menos lo que me preguntaron, lo que me quisieron enseñar o lo que ellos necesitaban, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que el puesto era de Data Science, entonces me dijeron, bueno, ¿sabes base de datos? Yo dije, sí. ¿Sabes esto? Sí. Y yo, ok. Entonces, lo que a mí me preguntaron en lo personal y lo que el error que cometí fue, bueno, a ver, tú dices, tú sabes, lo que necesitamos es que sepas bases de datos y sepas programar a nivel de pipelines o de Python. De Python realmente, o sea, era la vacante de esta pasantía fue bases de datos en general, Oracle, MongoDB de no relacional, HANA, SQL, Postgres, todo eso. Y Python. Al momento de yo llegar a la entrevista, me dijeron cosas del lenguaje de programación. O sea, realmente lo que me preguntaron ahí fue, bueno, ¿y qué es un diagrama de flujo? Algo así. Ujú, Cosas que no tenían nada que ver con lo que me habían pedido y ahí fue donde yo cometí mi error. No haber anticipado nada, nada, absolutamente nada de lo que no estaba fuera del stack que ellos me pedían. Y esto te lo denoto ahorita porque más adelante la vacante decía, no sé, programador en tal, pero luego te terminaron preguntando, ¿sabes qué es un interjoin? Ya. Entonces algo parecido sucedió con esto. Yo me preparé solo a nivel bases de datos y Python, nada más. Llegaron y me preguntaron qué es un diagrama de flujo y me quedé pensando. Si bien lo sabía, no me había preparado para una respuesta de ese estilo. Entonces, desde ahí siento que fui un completo fracaso a la entrevista, ¿no? Pero me quedé porque sabía más que el resto. Realmente la explicación que luego me fue la siguiente, me dijo, sabes bastante, me dice, pero ese CV tuyo está muy mal hecho. Muy literalmente, te juro, te prometo, mi primer CV estuvo pésimo y mi jefe me lo dijo directo, o sea, después de que ya estuve como 2 meses y ya había como confianza, me dijo, Bras, tú te quedaste porque sabías, porque sabes, porque tú me llegaste y me explicaste cosas que nunca, que los otros chicos que hicieron la postulación nunca me explicaron, pero te quedaste colgado y tu CV no es que era el mejor. De hecho, si vamos por CVs, tu CV hubiera sido el primero en descartarse. Era el típico, mi CV era el típico de esos que hacías en Canva. En Canva con una foto mía a un lado en un circulito, ahí abajo supuestamente las skills, luego la preparación, un desastre. Que se vea bonito. Mi idea era que se vea bonito y que cualquier empresa pueda anotarlo, ¿no? Y desde ahí creo que fue una mala preparación de mi parte. Y cuando ya pasó eso, y mi jefe me lo dijo, me dijo, verás, yo le considero, sabes bastante, pero mejor ese se ve. claro, Quita esa foto, quita esos formatos. No, verás, básate al formato de Harvard, ¿no? Es un formato que son textos, es un texto. Pones arriba tu nombre, tu carrera, tu correo, tu nombre, tu dirección de correo electrónico, teléfono y LinkedIn, por ejemplo, sí, en este caso de nosotros. Y abajo pones de estudios, 2 puntos, lo que tienes, certificaciones, 2 puntos, lo que tienes y experiencia, 2 puntos, lo que tienes. No es un CV bonito, no es un CV lindo, ni precioso, nada, nada, absolutamente no. claro, Pero ese CV es el que verdaderamente demuestra información, porque ahí tienes la libertad de escribir un párrafo que no es, o sea, no un párrafo, sino una descripción un poco más detallada sin necesidad de que se vea un color azulito bonito, es un blanco y negro, pero es algo que demuestra, a mi percepción actual, es profesionalismo. claro, Tomas tomando en cuenta de que ahí expones de verdad lo que sabes y y lo que no sabes, las fechas claras, o sea, literal ese formato es, no sé, por ejemplo, creo que sí lo de haber visto y creo que todo el mundo lo ha de haber visto ya alguna vez, y de hecho creo que es un estándar que se debería seguir acá también. Es tu nombre lo que quieres aplicar, no sé, de velo, pero lo que quieras, estudios, 2 puntos, pones ahí, Escuela Politécnica Nacional ingeniería en sistemas y fecha de cuándo a cuándo lo cursaste. Luego abajo pones certificaciones y al lado pones número de horas de certificaciones. ¿Qué es certificación? Y abajo pones experiencia laboral y ahí es donde va. Experiencia laboral. El nombre de la empresa de manera clara, abajo una descripción y acá al lado el tiempo que tú dices en esa empresa. Es un formato bonito, muy claro, directo. Lo que una persona va a llegar a ver no es una foto de tu cara o de nada, no, sinceramente es eso. Y desde ahí, claro, así fue mi primera entrevista y fue desastrosa, pero en base a eso pude obtener.
tanto una mejora y un feedback en cuanto a lo que debo mejorar y lo que pude mejorar luego de eso. Y ahí viene toda esta reflexión incluso del CV. Ujú. Claro, o sea, creo que todos cometemos el mismo error de usar esa plantilla de Word para hacer nuestro CV, pero tienes mucha razón y esta, yo tampoco conocía esta plantilla, ¿no? De solo poner nuestro texto y poner ahí toda la información. Pero igual, cuando lo descubrí fue como que, chuta, ¿y por qué no ponen la foto? Porque creo que todos tenemos la idea de que en un CV debe estar nuestra foto, pero creo que los tiempos han cambiado. Mucho de esto las empresas no se manejan así. Y de hecho me parece muy buena idea que tengan este formato, porque siento que antes las entrevistas o los currículos estaban sesgados a cómo se ve la persona y no a lo que sabe o lo que puede aportar o la experiencia que tenga. Entonces, es muy bueno la verdad. Eh, bueno, y siguiendo con este hilo de las preguntas, en las entrevistas por lo general cuando te dicen háblame de ti en 60 segundos, ¿qué es lo que tú dices? ¿En qué te enfocas? A lo largo de todas las entrevistas que he tenido, han pasado por diferentes etapas. Ujú, La primera fue al contrario, no, es que saben que verás. Yo realmente me gusta mucho aprender. Y el tiempo que no estoy trabajando, estoy aprendiendo, estoy leyendo. No, es mentira, es una completa mentira. Te lo digo, eso ha ido evolucionando mucho y de hecho esta primera parte de esta entrevista que ya te conté, pasó eso. Yo le dije, verás, en mis tiempos libres pago esto, esto, esto y otro. Y en un momento de confianza, de la misma manera, mi jefe me dijo, si ves que no haces lo que tú me decías, porque yo le decía, bueno, no, o sea, llego y juego a veces un rato y así. Dice, ¿y por qué me mientes? Así de base, me dijo, ¿por qué me mientes? Entonces yo le digo, es que no es mentira. Sí lo hago, pero no lo hago a la vez. ¿Me explico? Mi pasatiempo, mi tiempo libre lo uso, no sé, en jugando, como te dije al principio, lo uso jugando, me desestreso. ¿Qué juegas? Juego juegos competitivos o juegos con una muy buena historia. ¿Por qué los juegas? A mí me gusta competir. ujú, Realmente desde ahí viene. Entonces me dice, es una explicación bastante sencilla. Lo que haces 30 segundos es correr, moto y estar jugando juegos que te pidan a ti y te exijan algo de ti, no solo un juego así. Entonces, me dice, es saber hacer eso. ujú, Entonces, esto fue evolucionando. Primero, el primer entrevista, como dije, fue algo muy, sabes que yo hago esto. Luego la segunda entrevista que tuve, que obviamente no he estado en tantas entrevistas, pero tampoco no he estado en muy pocas, fue que hubo un lugar donde no me contrataron. Igual, fue muy técnico, pero ya fue un poco más acercado a lo que yo hacía. No sé, te decía yo en mis tiempos libres como que estudio y aparte juego y cosas así, pero era de la misma forma, era algo que no se sentía de verdad, creo yo, en ese punto. Evolucionando, evolucionando hasta llegar, por ejemplo, a la empresa actual en la que estoy. Yo, sinceramente, cuando me preguntaron eso, me dije, yo digo, ¿cómo me describiría en 60 segundos? Mi diálogo fue el siguiente. Soy una persona aventurera, me gusta bastante salir, conocer lugares. Tengo una motocicleta, con el esfuerzo de mi trabajo me la logré comprar, aunque es chiquito. Me gusta aventurear, me gusta conocer lugares y el poco tiempo que tengo aparte de eso, lo dedico a jugar videojuegos. ¿Qué videojuegos me gustan? A mí realmente me gustan los juegos competitivos y los juegos con una muy buena trama, que tengan un plot twist al final. Esos son mi tipo de juegos competitivos. A mí me gusta bastante hacer eso. Punto. ujú. Ese fue Dale. mi diálogo de discusión en 60 segundos. ¿Por qué? Porque entendí de que, o sea, ¿para qué vas a ir a mentir? ¿Para qué vas a engañar? No sé, o sea, siento que en cierto punto, como dijo mi jefe, el primero que tuve, fue, o sea, no mientas, porque, o sea, no es que sea mentira, pero es preferible que te des desde un punto de vista más humano, no un robot. No eres un robot para coger y decir, no, es que yo hago solo lo correcto, ¿no? También se tiene defectos, también se tiene vicios, como se podría decir. Entonces, si a ti te preguntan qué haces, yo digo, bueno, a mí me gusta jugar y salir de aventura en mi moto, nada más. Claro. El resto del tiempo siempre he centrado en mi trabajo y en estudiar, Ujú. completamente. Exacto. Y por ejemplo, en una entrevista cuando te preguntan algo y no sabes una respuesta, ¿qué dices o qué haces? Es una muy buena pregunta. Cuando no sé algo, y esto lo aprendí igual como a mi tercera entrevista, es sincerarme. Eh, Creo que nosotros no debemos de saber todo, pero sí debemos de tener un conocimiento de algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que me preguntaron.
en esta empresa en la que estoy actualmente, es, fue justo una pregunta técnica relacionada a lo que es TypeScript. Ya Ujú. me preguntó directamente, ¿cómo usarías un enum contra un record para hacer listas? Ya, Así me las tocó. Y yo fue como que, con el paso del tiempo, lo que voy a responder, o sea, me quedé en blanco, pero le dije inmediatamente, tengo entendido que los enums son arreglos, ¿ya? En este caso, me imagino que tu comparación directa es contra records, que me supondría que es una especie también de listas. Realmente no lo sé con precisión. Investigándolo lo podría aplicar y ya. ujú, Una pregunta, una respuesta bastante sincera. No es como que yo me traté de inventar la respuesta, porque creo que si me hubiera inventado la respuesta me hubieran dicho, bueno, ¿y por qué me mientes? Porque esta persona, pues debe ser algún experto, claro, o al menos eso aparentaba cuando era una entrevista, ¿no? Pero ya luego lo conocí y en verdad es un experto. Me claro, enseñó muchas cosas, ¿no? Pero en ese momento, o sea, es lo más factible es decir la verdad, pero mostrar tu compromiso con el hecho de aprender y leer para poder aprender cómo usarlo o para qué usarlo. Eso. exacto. Exacto, yo igual pienso lo mismo. Por ejemplo, en mi caso, igual aquí en Trade, no sabía. Por ejemplo, yo en el anterior trabajo era full backend, haciendo cositas de backend, y se supone que aquí estoy haciendo full stack. Igual me preguntaron cosas muy específicas de TypeScript, de React, y la verdad fue como decir, oye, mira, sabes, no sé, pero tengo un poco de experiencia en esto, o sabes que he usado esto, otras cosas, o mira, no sé exactamente la definición de esto, pero sé cómo funciona. Tratar de defenderte y no quedarte en el no sé, creo que es algo muy importante. Y que demuestres muchas ganas de aprender o decir, mira, vale, sí, no sé, así funciona, qué cool, ¿no? Y eso creo que es lo más importante. Y bueno, Exacto. ajá, y por ejemplo, ya volviendo al tema de ser un profesional o sí, ser un profesional. ¿Qué significa para ti ya decir, soy un profesional, trabajo como desarrollador? ¿Qué significa eso para ti? Actualmente mi definición es la puntualidad. Ser un Ujú, profesional para mí es igual a puntualidad y poder reconocer errores. Van de la mano con ambas cosas. ujú, Yo llegué a esta conclusión porque ser profesional es no engañar, pero poder saber comunicar las situaciones que pasen, ¿no? Yo creo que va mucho más allá de estas dos palabras, pero para mí ser un profesional implica que yo digo algo y debo de cumplirlo. Si digo una fecha, la debo de cumplir, teniendo en cuenta de que yo sé que puedo estimar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso digo, va mucho más allá de estas dos palabras, pero la puntualidad y la forma de reconocer un error es lo que pienso yo que define como profesional. El ujú, hecho de poder saber decir, no, no entiendo, explícame, y poder saber decir hasta tal día y cuando yo lo que estoy planteando en ese momento. ujú. Creo que eso es Y ser por profesional. ejemplo, Puri, cuando estás bloqueado o no sabes qué hacer, ¿qué haces? ¿Cómo te manejas en esa situación? Cuando me encuentro bloqueado, pido ayuda. O sea, a alguien que sepa más. Realmente en mi día a día hay veces en donde me encuentro bloqueado. No un bloqueo, por ejemplo, como que un API no responde, ¿no? Un bloqueo en el que, verás, justamente recién me pasó un incidente y te puedo comentar de eso. Eh, Pasa que estaba resolviendo un ticket sobre un scroll en una aplicación móvil. Ya. Esto estaba en Expo con TypeScript, ¿no? Entonces, esta aplicación ya hice su respectivo CAP, cerré el ticket y la subí a producción, mandé a tiendas, revisaron, bla, bla, y se desplegó. Cuando se despliega a las 4 horas, me llega un mensaje de que no está funcionando. Y yo, ¿cómo que no está funcionando? Le digo, sí, a mí sí me vale. Y iPhone vale, porque Ujú, mi líder validó eso antes de, porque él tenía iPhone para ellos y yo tenía un Android para Android. ujú, Entonces, dije, a ver, a ver, qué pasó? Entonces, fui a una conversación, fue una room, un hotfix así directo, y me dijeron, yo les mostré y les compartí mi pantalla de mi teléfono, ¿no? Les dije, miren, sí vale, yo sí puedo hacer esto. Me compartieron la pantalla de un Samsung y el Samsung no valía.
exacto. Samsung no valía. Yo odio Samsung y desde hace mucho tiempo me he declarado hater de Samsung por ese mismo tipo de hechos, ¿no? Pero actualmente lo sigo odiando más. Cosa que me bloqueé, me quedé bloqueado porque dije, a ver, está correcta la definición, está bien el código, no tengo errores del inters, no tengo errores de sintaxis. ¿Qué está fallando? Ujú, Y no pude, o sea, no encontraba una respuesta clara. Entonces, de inmediato, o sea, ¿sabes qué? Ok, a mi líder, ¿sabes qué? Hola, tienes un momento, necesitaría revisar esta cosa contigo. Le dije, mira, verás, investigué esto, este otro. No encuentro una respuesta, ni la IA siquiera encuentra una respuesta. Entonces quisiera que me ayudes. Y me dijo, claro, hagamos el programa. Le dije, de una. Entonces empezamos a buscar y pudimos dar con una solución, sabiendo reconocer el error. claro. El error no fue mío. Realmente no fue mío, fue del sistema operativo de Samsung y cómo manejaba ciertos componentes de Expo y de React Native en este caso, que es el lenguaje, que es el framework que estamos usando. Entonces, en ese bloqueo, o sea, lo que se hizo es investigar y si no se puede por cuenta propia, pedir ayuda. Al Ujú, momento de pedir ayuda, yo sentí que tuve dos enfoques distintos. claro. No solo el mío, dos enfoques distintos. Y al tener dos enfoques distintos se pudo encontrar una solución intermedia y se pudo arreglar esto de aquí. Ujú. Y por ejemplo, el feedback cuando alguien te da o el feedback fuerte, por así decirlo, cuando te corrigen, ¿cómo tú lo manejas? O sea, en general, ¿cómo manejas el feedback? Eso es una muy buena pregunta. No he tenido un feedback nunca negativo. Ujú, Realmente creo que el feedback más negativo que he tenido es justamente, a ver, es una cosa, a ver, verás, un feedback, no he tenido yo feedback negativos, ¿ya? ujú, Empezando desde, no siento que alguna vez me hayan hablado, tal vez por no hacer alguna cosa, no. Realmente soy bastante responsable en ese aspecto. Pero el feedback en general lo manejo bastante bien, o sea, acato lo que me dicen, ¿no? ujú, Por ejemplo, creo que una de las cosas más fuertes que me han dicho es, ¿por qué no hiciste un desarrollo seguro en una nueva brand? Si bien no pasó nada, o sea, no pasó nada en la brand que estaba haciendo el desarrollo, en el branch. eh, Fue diciendo, bueno, tú como ingeniero, tú como desarrollador, tienes que saber que las reglas de oro acá no escritas son siempre lo que funciona, sacar una copia, en este caso una brand, trabajar sobre eso y recién ahí poder hacer por ejemplo, un pull request y un merge para que se una a la rama principal y que no se dañe alguna otra cosa. ujú. Entonces, por ejemplo, esa fue una de las críticas más grandes que tuve, porque yo la verdad es que llegué y desarrollé, papá, y lo subí a developer de una para que se mande al stage. Entonces, feedback de esa manera, entonces es obvio. Entonces yo digo, ok, ¿cómo lo hago? Entonces me enseña, me dice, haz eso, ok, anotado, perfecto, la siguiente no se vuelve a repetir. Exacto. ¿Así? Sí, exacto. La idea es no repetir, de aprender del feedback, no repetir los errores y tratar de mejorar. Eso es siempre. Como que siempre recibir el feedback de la mejor manera. Exacto. Ujú. Y bueno, ya para ir un poco terminando, no sé si quieras recomendar o decir unas palabras a los chicos que están viendo esto. eh, Tienes un espacio libre en el cual puedes expresarte ahí. No, no hay lío. Bueno, un comentario que sí me gustaría decir es que no todos empezamos sabiendo y no todos vamos a saber todas las respuestas. Y aquí es donde creo que hay que apoyarse en un mentor o en la propia persona misma, como lo quieran ver, para poder tener siempre un punto de vista distinto, ¿ya? Y que no se frustren a la primera que no les salga algo, porque ese es un error muy común que todo mundo cometemos, yo también lo cometí en su momento, eh, y que sepan que hay una persona que les puede ayudar, ¿ya? No siempre, pero siempre va a haber una persona, al menos cuando estamos comenzando. Vamos a tener siempre una persona arriba de nosotros. Esta persona debemos de tratar de enfocar las dudas que tenemos, los conocimientos y siempre reconocer el error que tengamos. Más que nada esto, a las personas que empiezan, que vamos a empezar. Bueno, yo también sigo empezando, no es que me considero que ya tengo un montonazo de experiencia, pero tengo algo. Pienso que debemos de frustrar al primer intento, ni al segundo ni al tercero. Esto es una prueba y error, como el código mismo es una prueba y error. Y
teniendo en cuenta de que no todo mundo sabe todas las respuestas. Todos tienen sus puntos fuertes, sus puntos débiles y hay que explotarlo en base a lo que necesitemos. Ujú. Eso. Dale, pues entonces, muchas gracias, Puri, por tu tiempo. La verdad, agradezco mucho. Creo que cada persona tiene una historia, ha vivido muchas cosas diferentes, es un mundo. Y la idea no es compararse, sino que tomar estos casos como ejemplo para saber que se puede seguir, se puede salir adelante y pues nada, seguir esforzándose por lo que uno quiere. Pues eso, muchas gracias y eso, Igualmente, ¿no? nos vemos. Nos vemos.